Un cordial saludo a este inicio de curso lectivo 2021. Mi nombre es Alexis Artavio Brenes, jefe del Departamento de Asesorías Pedagógicas, un compañero y amigo y servidor de cada uno de ustedes. En primera instancia, quiero agradecer a cada uno de los asesores de este departamento que juntos han podido construir una estrategia para darle ese acompañamiento que ustedes necesitan en este proceso educativo combinado. Nuestra única intención es mantener ese vínculo con cada uno de ustedes, que son alrededor aproximadamente 3.980 docentes, entre ellos supervisores, directores y propiamente docentes. Así que a ustedes, compañeros y compañeras, docentes, queremos decirles que estamos iniciando este proceso de acompañamiento que se divide en 2 jornadas y que le vamos a acompañar durante todo este curso lectivo para que cada uno de ustedes generen ese momento mágico de aprendizaje en sus aulas. Bienvenidos a todos y a todas y un fuerte y caluroso abrazo a la distancia y no se sientan solos. Aquí estamos para servirles y para ayudarles. Bienvenidos a todos. Saludos amigos y amigas, les saluda este servidor
Juan Gabriel Castillo Campos, de la Escuela IA Los Lagos, Circuito 01 de la Dirección Regional de San Carlos. En este año atípico 2021 hemos regresado con una alegría en nuestro corazón, a aprender a abrazar a nuestros estudiantes con la mirada, a guardar el distanciamiento de 1,80 m, pero también hemos regresado con la convicción de que todos juntos vamos a lograr dar lo mejor de nosotros, recibir a nuestros estudiantes con mucha alegría, con mucha emoción en nuestro corazón y sobre todo con un año atípico que tenemos que salir adelante. Bendiciones y prosperidad. Saludos. Somos el equipo técnico interdisciplinario regional de la Dirección Regional de San Carlos, del área de Psicología y Planificación Social. Con este video queremos llegar a ustedes para concientizar la importancia del autorreconocimiento, de lo valioso que es el tiempo de calidad, del amor propio, de nuestra pausa diaria. Prestar atención de una manera consciente a la experiencia del momento presente. Este tipo de atención nos permite relacionarnos de una forma directa con aquello que está ocurriendo en nuestro entorno, en nuestra vida, en el momento presente. Es una forma de tomar conciencia de nuestra realidad, dándonos la oportunidad de trabajar con nuestros dolores, tensiones, angustias, pérdidas o con los desafíos de nuestra vida. En contraposición con la escena inicial que presentamos, en donde se muestra el docente en su corre y la prisa en una vida en la que no ponemos atención, en la que nos encontramos más preocupados por lo que ocurrió o por lo que aún no ha ocurrido, lo que nos lleva a vivir una vida displacentera e insatisfecha, haciéndonos reaccionar de una forma automática. La atención plena nos ayuda a recuperar nuestro equilibrio interno, vernos diferente ante ese espejo. Debemos reconocernos, pausar y tomar un espacio en el día para nosotros. En ese espacio personal podemos tomar en cuenta el vestirnos para nosotros, que nos sintamos cómodos y seamos agradables a nuestra vista. Hacer algo que nos atraiga, leer, manualidades, pintar, cantar, cualquier actividad que sea placentera para nosotros. Reunirnos con los amigos para que esto desarrolle nuestro sentido de pertenencia es otro aspecto importante que debemos considerar. Encontrar maneras de relajarse, la meditación, el yoga, recibir un buen masaje, tomar un baño caliente, leer un buen libro, escuchar la música de preferencia, tomar un buen té o caminar en la naturaleza. Buscar y tratar de rodearnos de personas positivas. Centrarnos al 100% en aquello que se está haciendo y olvidarse de todas las preocupaciones que se tienen en ese momento para evitar hacer las cosas de forma automática. Regálese algo significativo para usted. No es necesario el valor monetario, sino el significado y lo que va a provocar en usted. Unas flores, unos ricos chocolates, una taza de café especial, sin necesidad de ser una fecha importante. Y recuerde su diario de gratitud, un libro en donde puede ir diariamente anotando las cosas por las cuales damos gracias en ese día. Expresar gratitud cambia la estructura molecular de nuestro cerebro, nos convierte en personas más saludables y felices. La salud mental y el bienestar son fundamentales para nuestra vida de manera individual y social. Debemos todos cuidar de ella, porque la salud mental sí importa. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Iniciamos esta jornada con la ilusión de reencontrarnos una vez más en estos espacios de aprendizaje, donde nuestro principal objetivo es compartir con ustedes las directrices y lineamientos emitidos desde el Ministerio de Educación Pública con respecto a la educación combinada. Desde la Dirección Regional de Educación de San Carlos, es un gusto acompañarles en este proceso por medio de lo que hemos denominado momentos mágicos de la mediación pedagógica para la educación combinada, el cual consta de 2 jornadas, esta que iniciaremos hoy y culmina en mayo, y la segunda que dará inicio en agosto, ambas concebidas para ser abordadas desde el enfoque de educación combinada. Iniciamos hoy con un primer momento que tiene como principales objetivos
la clarificación de aspectos generales, el proceso de evaluación y la atención de consultas frecuentes de la mediación pedagógica para la educación combinada. Es importante aclarar que pueden acceder al formulario Forms que les será enviado en caso de tener alguna consulta relacionada a la temática expuesta. Y una vez concluido el asesoramiento, se elaborará un boletín de consulta permanente dando respuesta a sus preguntas. En un segundo momento se hará referencia a colaborar, construir y aplicar. Y este será abordado por cada asesoría específica por medio de acompañamientos en reuniones por circuitos en los meses de marzo y abril. Y en un tercer momento nos concentraremos en la evaluación de los productos y logros de las jornadas experimentadas en los meses de mayo y junio. Con esta iniciativa esperamos que desde sus instituciones puedan sentir el apoyo y disposición que existe desde el Departamento de Asesorías Pedagógicas de acompañarles, asistirles y ayudarles en este proceso. Deseamos que esta jornada sea provechosa y a continuación iniciamos con el primer momento a cargo de mis compañeros. Bienvenidos. Les envío un cordial saludo en nombre de quienes integramos el Departamento de Asesorías Pedagógicas de la Dirección Regional de Educación de San Carlos. Soy Carlos Blanco, asesor de español, y voy a proceder con la exposición de las orientaciones para la mediación pedagógica en la educación combinada 2021, basada en la información difundida por la División de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación Pública y cuyo propósito es facilitar la mediación pedagógica para la educación combinada, siempre en el marco de la transformación curricular. En este caso se trata de una información general atinente a todas las asignaturas y modalidades. En su momento, los asesores específicos nos estaremos comunicando y difundiendo información más propia de cada una de esas asignaturas y modalidades. De momento es muy importante aclarar conceptos y, juntos, construir un discurso que nos defina una ruta compartida. Mediación pedagógica para la educación combinada. En el marco de la estrategia Regresar. Aquí tenemos entonces la presencia de dos conceptos novedosos, ambientados en las circunstancias históricas que los propician, como el de educación combinada y estrategia Regresar. Recordemos que el año pasado hubo que idear una estrategia que se denominaba Aprendo en Casa y ahora es el momento de regresar. La mediación pedagógica para la educación combinada es una oportunidad flexible, cíclica y diversa para que la persona docente ofrezca acompañamiento a la persona estudiante en dos ambientes de aprendizaje diferentes. Esos dos ambientes tienen que ver con el trabajo de la presencialidad y el trabajo a distancia. Es muy importante, cualquiera que sea el caso, siempre privilegiar la permanencia del vínculo de la comunidad educativa. El ambiente de la presencialidad se define por sesiones educativas presenciales. La persona docente planifica y dirige las actividades de aprendizaje. Lo hace mediante la guía de aprendizaje autónomo. En el ambiente a distancia, los apoyos educativos a distancia están diseñados para que la persona estudiante pueda de manera autónoma y autodirigida, si en la presencial es el docente el que dirige, a distancia será el discente quien tiene que definir una autodirección. Se desarrollan diferentes actividades educativas planificadas también mediante la guía de aprendizaje autónomo. Veamos cómo la guía de aprendizaje autónomo se define para ambos ambientes. Además, cuando se trata del ambiente a distancia, en este escenario puede haber sesiones sincrónicas, donde la persona docente puede generar un evento de interacción en tiempo real con las personas estudiantes, y las sesiones asincrónicas. Aquí el aprendizaje más bien se refiere a la realización de actividades o tareas relacionadas con un objetivo de aprendizaje, pero en diferentes momentos y espacios,
por parte de las personas estudiantes. Para que se dé este proceso de mediación pedagógica en la educación combinada, es importantísimo articular algunos elementos. Esa es un poco la tarea del diseño del proceso en sí. ¿Qué elementos tenemos que tomar en cuenta? Las dimensiones de la transformación curricular. Muy importante el desarrollo del programa de estudio del año correspondiente. Esa va a ser siempre más bien la fuente de donde se extraigan los principales elementos del diseño curricular, el programa de estudio. Es muy importante contemplar la articulación de los indicadores de los aprendizajes esperados que no fueron desarrollados durante el curso lectivo 2020. Ahí se anota la importancia de que por medio de un diagnóstico se identifique la necesidad, si es que existe, y sean considerados durante el 2021 elementos que el estudiante debe dominar del año anterior. Y muy importante también es el énfasis en los aprendizajes base de cada asignatura, nivel o ciclo. Los aprendizajes base son definidos por medio de algunos criterios, como son la pertinencia, la relevancia y la homogeneidad. Entonces, la palabra clave aquí es articulación del proceso y principalmente la articulación de todos esos elementos en el diseño de la estrategia pedagógica. Los propósitos del diseño de la mediación pedagógica para la educación combinada a partir de 4 elementos incluye aquí un nuevo concepto, que son los momentos. ¿Para qué son esos momentos? ¿Para qué se han diseñado esos 4 momentos? Tomarlos en cuenta permite optimizar los procesos por desarrollar en las sesiones presenciales y a distancia. ¿Qué aportan presencialmente? Que se pueda aprovechar y potenciar el acompañamiento para la comprensión y la asimilación de procesos. ¿Qué aportan cuando es educación a distancia? Que cuando las personas estudiantes trabajan a distancia, se propicia el trabajo autónomo de reforzamiento. Hay que insistir en el hecho de que en cualquiera que sea el ambiente, siempre el proceso se encausa mediante una guía de trabajo autónomo. Ahora voy a invitar a mi compañero Oliver Hernández, asesor de estudios sociales, para que exponga el detalle de esos 4 momentos. La mediación pedagógica para la educación combinada se desarrolla en 4 momentos: conexión, clarificación, colaboración y construcción y aplicación de conocimientos. Cuando nos referimos a la conexión, específicamente estamos hablando en el nuevo contexto educativo. En este resulta fundamental establecer todas las conexiones posibles entre los conocimientos previos de la persona estudiante, sus experiencias, intereses, emociones y los conocimientos nuevos que serán construidos. En esta fase cognitiva, los aspectos primordiales deben ser la integración y contextualización. En la clarificación, este es el momento que puede ser planificado de acuerdo a las características mismas del programa de estudio y se recomienda en 2 pasos diferentes. El primero, se puede clarificar al inicio del proceso de construcción de conocimiento como un momento para que la persona docente pueda detallar, ampliar y explicar, y que la persona estudiante pueda expresar según sus posibilidades sus dudas. Segundo, una vez que la persona estudiante ha tomado la responsabilidad en la construcción de sus conocimientos, la persona docente puede planificar esa GTA cuyo objetivo sea la clarificación con ejemplos para profundizar y fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas que se han adquirido. En el momento que corresponde a la colaboración,
Crea espacios educativos que permiten una comunicación, una participación efectiva en el proceso de construcción de conocimiento mediante el establecimiento de redes de aprendizaje entre estudiante-estudiante, estudiante-docente, estudiante-familia y estudiante-comunidad. Esto requiere que la persona estudiante aprenda a aprender, con lo que adquiere mayor responsabilidad con su propio aprendizaje. En este sentido, el uso de la plataforma digital puede ser una condición esencial para generar espacios de colaboración si se cuenta con este recurso. El cuarto momento, denominado construcción y aplicación, implica promover la construcción del conocimiento e impulsar el desarrollo de habilidades. Tiene como objetivo que la persona estudiante se empodere del proceso y logre una absoluta coherencia entre sus aprendizajes previos y la nueva construcción. Tal y como se aprecia en la imagen, estos momentos no necesariamente se dan en forma lineal, sino que se pueden repetir una y otra vez en los diferentes ambientes de aprendizaje, ya sea el ambiente presencial o el ambiente a distancia. Algunos de los ejemplos de actividades didácticas para la educación combinada son los siguientes. Para conectar, se utiliza básicamente para la atención individual o para la atención colectiva, en actividades para introducir la temática que promuevan la interacción social y conexión, aprendizajes previos, actividades que generen curiosidad y asombro. El propósito es motivar a la exploración y al andamiaje cognitivo. Pueden ser actividades como experimentos, acertijos, preguntas para resolver, videos, visitas a museos virtuales si existe la posibilidad, árbol de ideas, línea de tiempo, construir un portafolio y aprovechar los programas que produce el Ministerio de Educación como Aprendo en Casa, los programas de radio de Aventura Biketso y otros recursos disponibles en Educatico. Para clarificar, se pueden utilizar mesas de discusión para aclarar dudas y preguntas de los estudiantes, clarificar ideas o conceptos erróneos, brindar apoyo pedagógico y emocional. Pueden ser actividades como exposición o presentaciones de resultados de investigación, la ruleta de preguntas, videos, el aula invertida, la técnica de las afirmaciones, mapas conceptuales, rompecabezas, la entrevista. Y aprovechar, como ya mencionamos, los programas del Ministerio de Educación. Tenemos que tener claro que en cualquiera de estos momentos, si nos apegamos a los contextos y a los diferentes escenarios en que se trabaja, el docente es el que toma la decisión de cómo trabajarlos y qué tipo de actividades desarrollar. En colaboración, hablamos de realimentación en donde se resuelven retos, se respondan interrogantes y se comenten con otros, desde la virtualidad o desde la presencialidad, tomando en cuenta las medidas para cuidarnos entre todos. Se plantean rutinas de pensamiento visible con planteamientos y preguntas orientadoras alineadas con las experiencias de aprendizaje. Se recomienda, por ejemplo, trabajo de investigación, proyectos de aprendizaje, el crucigrama, historietas, periódico digital, canciones, cuentos, creación de campañas digitales, entre otros. Para aplicar y construir, hay actividades que promueven la construcción del conocimiento e impulsan el desarrollo de habilidades. Tiene como objetivo que la persona estudiante se empodere, por ejemplo, con resolución de problemas, producciones digitales o en material concreto, resolución de casos, prácticas experimentales, exposiciones, resolución de ejercicios, aplicar los conocimientos en otros contextos o escenarios fuera del aula, estudio de casos, el cartel o afiche digital, infográficos, el ensayo y debates. De acuerdo con la naturaleza, el propósito, metodología y el enfoque curricular de la respectiva asignatura o figura afín, la persona docente determina e implementa la técnica que mejor se ajuste para el desarrollo del proceso de construcción de conocimiento y, por ende, para la recopilación de información respecto al desempeño y logro de los aprendizajes propuestos. Es muy importante recordar y detallar
que se debe utilizar o se deben utilizar las plantillas de planeamiento presentadas en la caja de herramientas, planificar las estrategias de mediación pedagógica en la cuarta columna de la plantilla, como ya estaba establecido. Cada uno de los 4 momentos se deben poder desarrollar tanto de manera presencial como a distancia. Cuando estamos hablando de a distancia, debemos tener claro que puede ser en forma sincrónica o asincrónica, con o sin apoyo de tecnología para responder a los diversos escenarios en que están las personas estudiantes. Tomar en cuenta el abordaje metodológico propio de cada asignatura, por ejemplo, el taller en estudios sociales y educación cívica, o también la indagación en ciencias. La evaluación responde en todo momento al proceso de mediación pedagógica desarrollado. Con el propósito de clarificar aún más el proceso de mediación combinada, se detallan los pasos en el siguiente gráfico. El primer paso es la selección de la plantilla de planeamiento, la cual podemos localizar en la caja de herramientas. El segundo paso, voy a hacer la elaboración de la mediación pedagógica, considerando los escenarios de trabajo, las actividades para la clase presencial y actividades para la clase a distancia. El tercer paso es para definir los momentos que mejor se adapten a las características del programa, el tema en estudio y los ambientes de aprendizaje en los que se ubica la persona estudiante. En el tercer paso podemos destacar la presencia de las fases de construcción de conocimiento. Las identificamos en la margen inferior izquierda en el caso de la información que está en los globitos. Aquí corresponde a la estructura del programa de español, donde se identifican fases de actividades de inicio, de desarrollo y de cierre. Podemos citar también el caso del programa de matemática, con el planteamiento de problema, trabajo estudiantil independiente, discusión interactiva, cierre o clausura y movilización del conocimiento. Y así, los diferentes programas tendrán sus diferentes fases de construcción del conocimiento. Como lo sabemos, esas fases están íntimamente relacionadas con los indicadores, relacionados a su vez con las diferentes habilidades. En la última etapa de conexión nos encontramos entonces con la definición de los momentos. Aquí podemos ver un ejemplo donde la conexión podría eventualmente relacionarse con actividades presenciales, la de colaboración a distancia, construcción de aplicación a distancia y clarificación presencialmente. Esto es un ejemplo, por supuesto que será el docente, dependiendo de las circunstancias y de las actividades que está desarrollando, el que valore la pertinencia de los momentos según la actividad sea presencial o a distancia. Es válido subrayar algunos aspectos de la guía de trabajo autónomo, principalmente que su formato se mantiene, pero implementando de manera implícita los momentos de los que hemos estado hablando. Las guías de trabajo autónomo son un acompañamiento a todo el proceso de mediación, iniciando con su planificación, su revisión, el análisis de la información que permite tomar decisiones. Una de estas decisiones trascendental es la posibilidad de enviar guías de trabajo autónomo de realimentación y la valoración final que permite un informe descriptivo de logros. Es así como, al mismo tiempo que la guía de aprendizaje autónomo permite al estudiante autorregular su aprendizaje y tomar conciencia de sus propios procesos cognitivos, también le permite al docente tener en ella una fuente de evidencia que sirve de insumo para recopilar información sobre el nivel de logro de los aprendizajes esperados y desarrollados. La persona docente es la principal tomadora de decisiones curriculares en el aula. Debe partir del conocimiento del contexto de sus estudiantes, así como de la didáctica de su asignatura y de los elementos disciplinares que deben desarrollarse. Para concluir, les extiendo la invitación para que nos hagan llegar sus consultas mediante un formulario al que podrán tener acceso por medio de un enlace que será compartido entre ustedes por la administración.
Posteriormente, habrá otra exposición en la que se dará respuesta a sus inquietudes. Muchas gracias por su atención.
Buenos días, veamos desde la Dirección Regional de Educación de San Carlos, Estela Herrera, asesora de evaluación, les saluda. Vamos a hablar sobre los lineamientos técnicos para el proceso evaluativo del curso lectivo 2021. Empezamos con una frase de Rebeca Anijovic. La evaluación de los aprendizajes solo es posible si se hacen conscientes las emociones de los alumnos, los valores implicados, las consecuencias que pueden tener respecto a la inclusión y la exclusión, y sobre todo si se confía en la capacidad para aprender de todos y cada uno de los alumnos. Vamos a retomar algunos aspectos que consideramos importantes a analizar respecto a la evaluación diagnóstica, que es una de las funciones de la evaluación y que es de gran trascendencia, que parte del proceso de mediación pedagógica inicial de todo docente, en donde tiene que conocer cuál es el conocimiento previo que presenta el estudiante, cada uno de los estudiantes que tiene a su cargo. También es importante que conozca cuáles son los intereses de los estudiantes, así como las necesidades, los apoyos que requiere. Y la evaluación diagnóstica no es concebida como tradicionalmente se concebía, como una prueba, sino como un proceso continuo que se hace al inicio de cada proceso de abordaje de la mediación pedagógica. Cada vez que se van a abordar aprendizajes nuevos, se requiere una actividad inicial donde se pueda explorar
cuál es el conocimiento previo que presenta cada estudiante. También es importante indicar que la evaluación formativa tiene gran trascendencia en la educación. Se debe poder determinar cuál es el nivel que el estudiante presenta en cada proceso de aprendizaje, conducirlo y fortalecerlo para que avance a niveles superiores, brindándole el acompañamiento requerido según las necesidades, realizando los ajustes en la mediación pedagógica, contribuyendo a la adquisición de las habilidades necesarias para el proceso de aprendizaje, como es la autonomía, las habilidades de autoaprendizaje, conocer cómo aprende, cuáles son los caminos más eficaces, cuáles estrategias debe utilizar para garantizar el aprendizaje, que sea capaz de analizar y de reflexionar tanto el docente en su propia labor, sus estrategias y la eficacia de ellas. Asimismo, el estudiante pueda analizar y reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. También es importante que se potencie en el estudiante habilidades de autoevaluación, que él conozca qué estoy aprendiendo, qué me falta por aprender y qué aspectos debo mejorar en mi proceso de aprendizaje. Los ajustes también, reitero, son útiles y necesarios tanto para el estudiante como para la persona docente. En cuanto a la evaluación sumativa, podría destacar algo muy importante, y es fundamentalmente la evaluación sumativa implica relacionar todo lo que fue aprendiendo el estudiante e integrarlo. Asimismo, permite establecer relaciones de aprendizaje y definir la condición final. Para ello requiere aplicación de estrategias, recolección de evidencias y la recolección de los logros alcanzados. Es un aspecto importante a considerar para determinar los resultados finales del proceso de aprendizaje de cada estudiante. En cuanto a la organización del curso lectivo 2021, vamos a dar algunos aspectos importantes. En cuanto a cuáles son los aprendizajes, comprenden indicadores del aprendizaje, assessment, resultados de aprendizaje desarrollados, entre otros, según la asignatura. En cuanto a la división del curso lectivo, es importante destacar que desde todos los niveles del sistema educativo nacional está dividido en 2 periodos, y cada periodo comprende el valor de un 50%. Y la ponderación anual va a estar contemplada por lo obtenido tanto en el primero como en el segundo periodo. Además, para el proceso evaluativo del curso lectivo 2021, las asignaturas que comprende la oferta educativa costarricense está agrupada en 3 categorías o grupos: grupo 1, grupo 2, grupo 3, y en cada uno contempla distintos componentes para la evaluación y determinar el logro alcanzado en cada asignatura o la valoración. En el grupo 1 se incluye lo que es la evidencia de logro de la GTA, que equivale a un 55%, y las estrategias de evaluación sumativa o instrumentos de evaluación sumativa, que vale un 45%, y que necesariamente tienen que ser 2 en cada asignatura. En el grupo 2 tenemos que son 3 componentes los que se van a contemplar para la valoración de las asignaturas, y está un 45% que corresponde a la GTA, un 45% que equivale a las estrategias de evaluación sumativa, que son 2, y un 10% al portafolio de evidencias. En este grupo 2 se ubican asignaturas como talleres exploratorios, inglés conversacional, tecnologías, todas estas de la educación técnica, así como las asignaturas de área técnica en el tercer ciclo y ciclo diversificado vocacional. En el grupo 3, el componente para la determinación de logro
es la GTA únicamente y tiene un carácter meramente formativo. Aquí enunciamos cada grupo de asignaturas en donde están agrupadas: grupo 1, grupo 2 y grupo 3, enfatizando que estas asignaturas tienen un carácter meramente formativo. En cuanto a las evidencias de guía de trabajo autónomo, es importante decir que se mantiene la implementación de la GTA como la herramienta para el desarrollo de la mediación pedagógica en la educación combinada. La resolución de la GTA por parte del estudiante le permitirá al docente recopilar evidencias de desempeño y logro de las guías de trabajo. A partir del análisis de los niveles de desempeño o logros registrados en el instrumento de evaluación, la persona docente debe elaborar la GTA de realimentación. Es importante enfatizar que las GTA de realimentación son oportunas, son inmediatas en el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando se detectan niveles que no son los deseables. Podríamos decir que cuando un estudiante aún no ha logrado un nivel, o cuando ha alcanzado un nivel inicial, o cuando no ha logrado el proceso, pues es importante considerar la implementación de la GTA de realimentación. En el proceso para la valoración de las evidencias es crucial la planificación de la GTA. Es importante decir que las GTA deben ser claras, precisas, concisas, contextualizadas, contemplando las necesidades de la persona estudiante y además contemplando el entorno y la naturaleza de la asignatura. Otro aspecto importante es la recolección de las evidencias, la revisión y análisis de las evidencias o de la GTA, así como la toma de decisiones para el proceso de realimentación, que es un componente que se le ha dado gran énfasis en este proceso para el curso lectivo 2021, que nos permita garantizar el éxito de la persona estudiante de manera oportuna, y finalmente la valoración del nivel de logro de la GTA. Se les agradece la atención en esta presentación. Ha sido un esfuerzo de los compañeros, de algunos compañeros asesores regionales, y la parte de diseño se le agradece a Erika Méndez, la asesora de matemática. Muchas gracias y muy buenos días. En esta cápsula vamos a hablar de la estrategia evaluativa y el informe descriptivo de logros. Les saluda Estela Herrera de la Dirección Regional de Educación de San Carlos. Hay aspectos importantes a considerar en el tema de la estrategia evaluativa, y es: uno, que se debe mantener la implementación de la estrategia evaluativa como se concibió en el 2020 y que continúa planteándose para el 2021. Además de la estrategia evaluativa que diseñe el docente de acuerdo a la naturaleza de la asignatura, también es necesario aplicar el instrumento de evaluación sumativa en todas las asignaturas, a excepción del grupo 3, que en este grupo, como le indicamos, es evaluación formativa únicamente. Para esta estrategia evaluativa es importante señalar que deben realizar 2 estrategias por periodo con sus respectivos instrumentos de evaluación sumativa para poder evidenciar el logro de los aprendizajes alcanzados por la persona estudiante. Dentro de las sugerencias que se plantean para las distintas asignaturas como posibles opciones de técnicas a utilizar en la evaluación de las estrategias, podemos citar las conferencias, los ensayos, los debates, la resolución de situaciones problema, las producciones y comprensiones orales o escritas, los estudios de caso y también la técnica para la comprensión oral y escrita. Es importante decir que cada estrategia que seleccione el docente y su respectiva técnica va a depender de la asignatura que imparte. Otro aspecto importante a señalar es que la estrategia evaluativa tiene una característica que no puede obviarse, y es que
e implica una selección de actividades variadas y articuladas que contribuyen a la verificación de los aprendizajes. ¿Qué quiere decir? No son ejercicios aislados, eso es muy importante enfatizar. Y lo otro aspecto a enfatizar es que no se debe confundir con una prueba, sino una estrategia integral. Para la evaluación de la estrategia evaluativa, tanto en el ambiente sincrónico presencial, se debe considerar que la duración es de 1 hora para la modalidad académica y 2 horas en la educación técnica. Podemos indicar que la estrategia evaluativa es un medio donde el docente registra los aprendizajes propuestos y los resultados obtenidos por la persona estudiante y responde a lo desarrollado en las estrategias de mediación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. La estrategia evaluativa implica también una escala de desempeño rúbrica según lo que el docente seleccione. También es importante señalar que la estrategia evaluativa tiene un formato tanto administrativo como técnico que implica una serie de instrucciones específicas de acuerdo a la estrategia que se va a utilizar o a la técnica con la que se va a implementar y conforme a los aprendizajes seleccionados que se pretenden evaluar y que debe incluir un instrumento con los indicadores para la valoración. En cuanto al informe descriptivo de logros, podemos decir que al finalizar cada uno de los periodos en que se divide el año escolar en todas las asignaturas, indistintamente del grupo en que se ubique, la persona docente a cargo del grupo y de la persona estudiante entregará al encargado o a la persona estudiante cuando es mayor de edad el documento denominado Informe Descriptivo de Logro. Ese informe descriptivo de logro se entrega al finalizar el primer periodo y finalizando el segundo periodo. Para la aprobación del año escolar es importante indicar, en la educación general básica, en sexto, de segundo a sexto año y de séptimo a noveno, el promedio ponderado anual tiene que ser igual o superior a 65. En la educación general básica, en tercer ciclo, la educación general básica de colegios bilingües, el promedio ponderado anual debe ser igual o superior a 70 y en el caso de la educación diversificada tiene que ser igual o superior a 70. En cuanto a la nota mínima de aprobación del curso lectivo 2021 en la aula edad, en el segundo semestre del nivel de primera hasta el segundo semestre del tercer nivel tiene que ser de 65%. En el caso de la modalidad de CINDEA y PEC, Educación de Jóvenes y Adultos, en el segundo periodo del primer nivel hasta el segundo nivel del plan de la educación para jóvenes y adultos es de 65, en el tercer nivel es de 70 y en los módulos emergentes y cursos libres es de 70. Por ahora, esta es la información importante que tenemos para compartir con ustedes. Se reconocen los créditos a algunos asesores regionales de evaluación que participamos en la elaboración del documento, además de del aporte de diseño de la compañera Erika Méndez, asesora de matemática, quien nos ha dado ese valioso aporte. Muchas gracias. Okay. Ahora vamos a hablar sobre, en esta cápsula vamos a hablar de la estrategia evaluativa y el informe descriptivo de logros. Les saluda Estela Herrera de la Dirección Regional de Educación de San Carlos. Hay aspectos importantes a considerar en el tema de la estrategia evaluativa y es, uno, que se debe mantener la implementación de la estrategia evaluativa como se concibió en el 2020 y que continúa planteándose para el 2021.
además de la estrategia evaluativa que diseñe el docente de acuerdo a la naturaleza de la asignatura, también es necesario aplicar el instrumento de evaluación sumativa en todas las asignaturas, a excepción del grupo 3, que en este grupo, como le indicábamos, es evaluación formativa únicamente. Para esta estrategia evaluativa es importante señalar que deben realizar 2 estrategias por periodo con sus respectivos instrumentos de evaluación sumativa para poder evidenciar el logro de los aprendizajes alcanzados por la persona estudiante. Dentro de las sugerencias que se plantean para las distintas asignaturas como posibles opciones de técnicas a utilizar en la evaluación de las estrategias, podemos citar las conferencias, los ensayos, los debates, la resolución de situaciones problema, las producciones y comprensiones orales o escritas, los estudios de caso y también la técnica para la comprensión oral y escrita. Es importante decir que cada estrategia que seleccione el docente y su respectiva técnica va a depender de la asignatura que imparte. Otro aspecto importante a señalar es que la estrategia evaluativa tiene una característica que no puede obviarse, y es que implica una selección de actividades variadas y articuladas que contribuyen a la verificación de los aprendizajes. ¿Qué quiere decir? No son ejercicios aislados, eso es muy importante enfatizar. Y lo otro aspecto a enfatizar es que no se debe confundir con una prueba, sino una estrategia integral. Para la evaluación de la estrategia evaluativa, tanto en el ambiente sincrónico presencial, se debe considerar que la duración es de 1 hora para la modalidad académica y 2 horas en la educación técnica. Podemos indicar que la estrategia evaluativa es un medio donde el docente registra los aprendizajes propuestos y los resultados obtenidos por la persona estudiante y responde a lo desarrollado en las estrategias de mediación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. La estrategia evaluativa implica también una escala de desempeño rúbrica según lo que el docente seleccione. También es importante señalar que la estrategia evaluativa tiene un formato tanto administrativo como técnico que implica una serie de instrucciones específicas de acuerdo a la estrategia que se va a utilizar o a la técnica con la que se va a implementar y conforme a los aprendizajes seleccionados que se pretenden evaluar, y que debe incluir un instrumento con los indicadores para la valoración. En cuanto al informe descriptivo de logros, podemos decir que al finalizar cada uno de los periodos en que se divide el año escolar en todas las asignaturas, indistintamente del grupo en que se ubique, la persona docente a cargo del grupo y de la persona estudiante entregará al encargado o a la persona estudiante, cuando es mayor de edad, el documento denominado Informe Descriptivo de Logro. Ese informe descriptivo de logro se entrega al finalizar el primer periodo y finalizando el segundo periodo. Para la aprobación del año escolar es importante indicar: en la educación general básica, en sexto, de segundo a sexto año y de séptimo a noveno, y el promedio ponderado anual tiene que ser igual o superior a 65. En la educación general básica, en tercer ciclo, la educación general básica de colegios bilingües, el promedio ponderado anual debe ser igual o superior a 70, y en el caso de la educación diversificada tiene que ser igual o superior a 70. En cuanto a la nota mínima de aprobación del curso lectivo 2021 en la aula edad, en el segundo semestre del nivel de primera hasta el segundo semestre del tercer nivel tiene que ser de 65%. En el caso de la modalidad de CINDEA y PEC, Educación de Jóvenes y Adultos,
En el segundo periodo del primer nivel hasta el segundo nivel del plan de la educación para jóvenes y adultos es de 65, en el tercer nivel es de 70 y en los módulos emergentes y cursos libres es de 70. Por ahora esta es la información importante que tenemos para compartir con ustedes. Se reconocen los créditos a algunos asesores regionales de evaluación que participamos en la elaboración del documento, además de del aporte de diseño de la compañera Erika Méndez, asesora de matemática, quien nos ha dado ese valioso aporte. Muchas gracias. En este espacio les vamos a compartir aspectos relevantes de las condiciones de aprobación y la estrategia de promoción. Un saludo desde la Dirección Regional de Educación de San Carlos. Les habla Estela Herrera, la asesora de evaluación. Dentro de la nota mínima de aprobación del curso lectivo está establecido que es de segundo a séptimo y de séptimo a noveno. Debe tener un promedio ponderado igual o superior a 65 en caso de la educación general básica, en el tercer ciclo de la educación general básica de colegios bilingües, el promedio ponderado debe ser igual o superior a 70, en el caso de la educación diversificada, el promedio ponderado debe ser igual o superior a 70. En cuanto a la nota mínima de aprobación del curso lectivo, tenemos que para la edad es de un 65% en el segundo semestre del primer nivel hasta el segundo semestre del tercer nivel. En el caso de la modalidad SINDEA y PEC, el segundo periodo de primer nivel hasta el segundo nivel del plan de la educación será de un 65% y en el caso del tercer ciclo de un 70%, igual que el módulo de emergentes, cursos libres, debe ser de un 70%. En cuanto a la educación general básica, es importante indicar que según el artículo 24 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, la persona estudiante en primer año de la educación general básica, en primer año del primer nivel de la escuela nocturna, en el primer periodo del primer nivel de la educación de adultos, en el primer semestre del primer nivel de la aula edad, como requisito para su aprobación del curso lectivo tiene que ser condición necesaria que haya realizado y entregado el 80% de la totalidad de la GTA que se le asignaron durante ese periodo y aprobará el curso lectivo, semestre o periodo según corresponda, según la modalidad. Las personas estudiantes de sexto año de la educación general en todas sus modalidades que hayan cumplido con la realización de las pruebas FARO, la aprobación de todas las asignaturas del respectivo plan de estudios, la obtención mínima de 65 correspondiente a la ponderación de las asignaturas o figuras afines del nivel y las pruebas FARO. Además se considerarán promovidos del segundo ciclo de la educación general básica y serán acreedores del certificado de conclusión de educación general básica conforme a lo señalado en el reglamento de evaluación de los aprendizajes. A partir del séptimo año de la educación general básica y en los módulos equivalentes al séptimo año del segundo nivel del plan de estudios de la educación de adultos, el estudiante que apruebe todas las asignaturas siempre y cuando sean requisitos para avanzar tendrán derecho a ubicarse en el año escolar, periodo, semestre o nivel intermedio superior respectivo, o bien tendrá derecho a ostentar la condición de egresado. Las personas estudiantes del último año de la educación general básica que hayan cumplido con los siguientes requisitos: realización de pruebas nacionales, la ejecución del servicio comunal estudiantil según las disposiciones vigentes, la aprobación de todas las asignaturas o afines del plan de estudio, tendrían aprobado el curso lectivo 2021. ¿En qué caso se reprobará? En el caso de primer año del primer nivel y todas las, según las modalidades,
ciclos según las modalidades del sistema educativo, reprobará un estudiante que no haya realizado y entregado el 80% de la GTA en su totalidad del respectivo curso lectivo, semestre, periodo o módulo. Es importante indicar que siempre se tiene que considerar las situaciones especiales o de salud o condiciones particulares de un estudiante, y entonces son los casos especiales que se atienden de manera distinta, pero caso contrario, ese es el requisito. Reprobará también en segundo año a sexto año de la educación general básica una vez realizadas las estrategias de promoción y hubiese reprobado alguna asignatura o figura afín y se le considerará como reprobado, para lo cual deberá repetir el año escolar. Eso para de segundo a sexto año. En el caso del tercer ciclo y educación diversificada, una vez realizadas las estrategias de promoción y hubiese reprobado alguna asignatura o figura afín, se considerará reprobado y deberá repetir en el curso lectivo siguiente todas las asignaturas o figuras afín en las que no haya alcanzado la nota mínima. La aprobación es condición indispensable para aprobar definitivamente el nivel y tiene la posibilidad de avanzar en las asignaturas siempre que cumpla con los requisitos establecidos que ya están claramente estipulados en el reglamento. En cuanto al tercer ciclo y educación diversificada vocacional de la educación especial, una vez realizadas las estrategias de promoción y hubiese reprobado alguna asignatura o figura afín, reprobará ese nivel y deberá repetir integralmente el año escolar. Esto es un aspecto importante a considerar en la educación diversificada vocacional de la educación especial. En cuanto a la estrategia de promoción, vamos a decir que se define la estrategia de promoción como la organización de métodos y técnicas, actividades variadas que debe realizar la persona estudiante que aplaza una o más asignaturas afín con el propósito de definir su promoción final. La persona docente es la responsable de determinar cuál va a ser la estrategia de promoción que se le va a aplicar al estudiante, siempre considerando importante que la naturaleza de la asignatura y el enfoque curricular de la asignatura va a determinar qué forma se le va a valorar. Asimismo, es importante indicar que los aprendizajes seleccionados para su medición van a ser seleccionados por la persona docente. Las condiciones para la aplicación de la estrategia de promoción. Entonces, haber obtenido la condición de aplazado en una nota inferior a 65 o a 70, tendrá derecho a presentar en este caso 2 estrategias de promoción en cada una de las asignaturas en que no haya obtenido el nivel esperado. Además, para aprobar la asignatura, la persona estudiante debe obtener con la realización de la estrategia de promoción una nota mínima de 65 o de 70 según corresponda el nivel que cursa la persona estudiante. El estudiante que no cumpla con la realización de la estrategia de promoción sin causa justificada se tendrá o registrará como reprobado. Y puede ser aplicada esta estrategia de promoción ya sea a nivel de presencial o a distancia según los medios y recursos con que cuente la persona estudiante. La fecha, hora y lugar de aplicación lo determina el comité de evaluación en conjunto con la persona directora del centro educativo y no debe aplicarse a la persona estudiante más de 2 estrategias de promoción en un mismo día, en el caso de que la aplicación sea en la presencialidad. También es importante decir que se deben resguardar los protocolos, se deben aplicar, se debe asegurar que la comunicación llega al estudiante y al encargado, en el caso de los menores de edad, con la información oportuna para evitar el ausentismo o la no aplicación de dicha estrategia. También la entrega al estudiante y la recepción de parte de la persona docente puede ser asincrónica y a distancia.
Se deben considerar las características del estudiantado, el escenario, el contexto, los apoyos educativos que la persona requiere durante el proceso de construcción del conocimiento a la hora de diseñar la estrategia de promoción. Es importante destacar que los protocolos de salud se deben respetar siempre en la comunidad educativa. Se debe asegurar la comunicación oportuna a la persona estudiante y a los encargados legales en caso de menores de edad. La entrega al estudiantado y la recepción por parte de la persona docente puede ser asincrónica y a distancia. Se debe considerar las características del estudiantado, el escenario, los contextos y apoyos educativos brindados a la persona estudiante durante el proceso de construcción del conocimiento. Y algo que es sumamente importante destacar es que la estrategia de promoción, igual que la estrategia evaluativa ordinaria que se desarrolla durante el curso lectivo, no son pruebas, sino que tienen que ser de las estrategias sugeridas por parte del Ministerio de Educación Pública, que la condición necesaria es que sean acorde a la naturaleza de la asignatura y a los fundamentos de ella. Para la programación de la aplicación de ellas, es importante decir que para las asignaturas semestrales se utilizarán las siguientes fechas. Para la primera será la última semana en junio del 2021 y la segunda opción de estrategia de promoción es la última semana de julio. Asimismo, para las asignaturas que son anuales, la promoción será en diciembre y en febrero del 2021. Igual que en el formato de la estrategia evaluativa, la estrategia de promoción se convierte en una estrategia evaluativa, solo que el momento de su aplicación es en otro momento y en otras circunstancias. Estamos hablando que la estrategia de promoción es la que opta el estudiante cuando no alcanza los niveles mínimos esperados, y las estrategias evaluativas es el componente que se evalúa dentro de las distintas asignaturas, a excepción del grupo 3. La estructura de la misma tiene un componente administrativo y otro técnico, entendiendo que es fundamental los datos personales del estudiante, instrucciones específicas que orienten al docente respecto a la estrategia o a la actividad, al conjunto de actividades que va a realizar el estudiante en función de los aprendizajes seleccionados que ha priorizado el docente para evaluar, y su respectivo instrumento de evaluación, que sería la escala de desempeño o la rúbrica que el docente haya considerado según los indicadores por evaluar. Finalmente, les comparto una frase de esa misma autora: ahondar en la evaluación de los aprendizajes es considerar las emociones que despierta en el evaluador y en los evaluados, es interpretar los contenidos y los modos de enseñar y aprender, los valores que se ponen en juego, los criterios de inclusión y exclusión, las creencias de los docentes acerca de las capacidades de aprender de sus alumnos. Un aspecto importante es entender que todos y cada uno de los estudiantes aprenden. Lo único que lo distingue es el ritmo con el cual adquieren el aprendizaje. Muchas gracias por la atención. Le quiero dar un reconocimiento o un crédito al trabajo en esta presentación con aportes de asesores regionales de evaluación, algunos que hemos participado en un trabajo de equipo para enriquecer, y además en el diseño de la presentación mis créditos son para Erika Méndez, que es la asesora de matemática. Muchas gracias. Estimados colegas de la Dirección Regional de San Carlos, el Departamento de Asesoría Pedagógica les da la más cordial bienvenida a este espacio de autocapacitación. Para este curso lectivo es necesario el desarrollo de prácticas que nos permitan responder al proceso educativo en la presencialidad
a distancia y en la virtualidad. Uno de los aspectos que lo hacen posible son los apoyos educativos en el contexto de la mediación pedagógica para la educación combinada. ¿Qué son los apoyos educativos? Son un derecho de la población estudiantil que promueve el acceso, la participación, el logro y la profundización de aprendizajes esperados y un deber del sistema educativo que trasciende en los diferentes ciclos, niveles y modalidades. Debemos de comprenderlos como todos aquellos recursos, actividades y estrategias tendientes a reconocer la variabilidad en el proceso de aprendizaje empleados por ustedes docentes para la optimización de la enseñanza y por consecuencia la eliminación de las barreras. Los apoyos educativos se gestionan, organizan y disponen en el centro educativo con el fin de responder a la diversidad. Compañeros docentes, es indispensable que esos apoyos sean contextualizados por ustedes, valorando en el entorno al estudiantado, ofreciéndoles de forma muy natural y posibilitando la transformación de entornos en ambientes cada vez más accesibles. Para responder a esa diversidad, o sea, a esas características personales y de desarrollo, tenemos la siguiente clasificación de apoyos educativos. Están los organizativos. Se refieren a la gestión que realiza el centro educativo y que favorece el clima de aula, la distribución de los grupos, los tiempos y los espacios. En la imagen observamos un ejemplo de un espacio físico, ordenado, en el que se aprovecha la presencialidad para exponer nuevos aprendizajes y realizar la retroalimentación. También tenemos los apoyos materiales y tecnológicos, que se refieren a dispositivos, equipo, instrumentos, tecnología, acordes con el trabajo en la presencialidad y a distancia que promueven el aprendizaje y la comunicación básica. Tenemos los apoyos personales, que involucran la participación de las personas de la comunidad educativa, según se requiera, según un propósito, y en el que se promueve el trabajo colaborativo de todas las personas involucradas. Y los apoyos curriculares. Previo al proceso de mediación para la construcción y desarrollo de habilidades, se implementaban las adecuaciones curriculares no significativas y adecuaciones curriculares significativas. En la actualidad, se está armonizando desde el enfoque centrado en la persona y la mediación pedagógica propuesta con el concepto de flexibilidad curricular, en la que se promueve un aula inclusiva en la que todos tienen oportunidad. ¿Cómo vamos a implementar los apoyos educativos en la educación combinada? Aquellos estudiantes que tienen adecuación curricular no significativa, ustedes docentes van a valorar la pertinencia del apoyo y considerar la naturaleza de la educación combinada. Si determinan que un estudiante requiere la continuidad de ese apoyo, deben de concretizarlo en las estrategias de mediación, en su planeamiento didáctico y en la GTA utilizando el diseño universal para el aprendizaje, en el que van a aplicar múltiples formas de motivación, múltiples formas de presentación de la información, de expresión y de evaluación de lo aprendido. Con respecto a los estudiantes que tienen aprobada la adecuación curricular significativa, ¿cómo trabajaremos en el mes de febrero? Bueno, realizando un proceso de diagnóstico en el que ustedes van a determinar los conocimientos previos de la persona estudiante considerando la programación educativa e informes descriptivos del año 2020. Además, van a considerar las habilidades sociales y adaptativas de la persona estudiante con discapacidad intelectual. También van a valorar el contexto sociocultural de la persona estudiante.
la forma en que aprende, sus características, salud, motivación, comunicación, ritmos y estilos de aprendizaje, entre otras características. La información que obtienen del diagnóstico, ustedes docentes, van a determinar los indicadores de aprendizaje dominados y aquellos que requieren reforzar, para que los estudiantes puedan seguir avanzando en la secuencia curricular y participar en la dinámica del grupo en que se encuentran, según sus habilidades y capacidades. En el marco de la armonización que se encuentra realizando la dirección curricular, se emitirán orientaciones específicas para los estudiantes que reciben apoyo de adecuación curricular significativa, y este se compartirá en el mes de marzo.